seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Qué placer saludarlos a todos ustedes. Lo hacemos cada semana de Mar del Plata al mundo y es una forma siempre de darles la bienvenida a nuestra comunidad. Esto es Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, @Martín de Radio, allí por redes sociales. Y hoy vamos a sumar un miembro más a nuestra comunidad de lo increíble. Hoy vamos a escuchar con mucha atención la historia de Ana Paula. Una historia que ella no ha sabido confiar a su familia, sobre todo a su abuela, pero sí a nosotros y a ustedes que siempre escuchan con mucho respeto. El título del episodio nos invita a todos a disfrutarlo casi como nunca. En un rato van a saber por qué vamos a llegar a un lugar muy extraño, muy remoto de la tierra, en Guatemala, y con qué clase de personas nos vamos a topar. Vamos a viajar algunos kilómetros de Argentina hacia Guatemala para recibir y abrazar la historia de la protagonista de esta noche, que nos ha elegido para sacarse un gran peso de encima. Ella ya nos está esperando. Hola Ana Paula, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Hola, muy bien, gracias a ustedes. Estamos llamando a qué parte de Guatemala, Ana. Estás llamando a Cobán, Alta Verapaz. Es un departamento de Guatemala muy frío. Ana, ¿cuántos años tienes? Tengo 29 años. Jóvenes, 29 años para esta historia que vamos a escuchar desde Guatemala. Ana Paula, desde donde vos quieras te escuchamos atentamente. Bueno, yo había querido contar esta historia aquí en Martes de Misterio, que es uno de mis podcasts de terror favoritos. De hecho, yo quería contar esta historia porque me costó mucho superarla después de lo ocurrido. Creo que desde esa fecha siento que algo me protege y confío mucho en las energías que yo puedo transmitir y en la seguridad que uno representa cuando está frente a ese tipo de entidades. Entonces, voy a empezar desde el inicio. Yo estaba en el año 2019 haciendo un voluntariado justamente para las fechas de Semana Santa. Yo inicié el voluntariado el lunes. Nos fuimos a un departamento de Guatemala que se llama Petén. Y en Petén hay una comunidad que se llama Las Cuaches, que es el nombre de una laguna, de dos lagunas, que están en la aldea, en la colonia o el pueblo. Ese pueblo tiene muy poquitas personas. Cuando yo llegué, fui con un voluntariado de parte de las monjas vicentinas y habían varios grupos. Cuando llegamos ahí nos dividieron a todos y a mí me pusieron en el grupo donde estaba una de las monjas, que el nombre de la monja era Amadita. Luego estaba otro joven que estaba estudiando teología y yo, éramos 3 en el grupo. Ajá. Y nos enviaron a una parte del pueblo y a mí me tocó dormir cuando ya nos dieron la casa en donde íbamos a dormir. A mí me tocó dormir con la monja y el joven estudiante de teología estaba durmiendo a la par. Entonces, cuando empezamos a acomodar nuestras cosas y todo, yo pude observar que la monja está viendo todo al revés. En donde tiene que ir la cabeza, puso la Biblia.
y donde van los pies puso la cabeza. Entonces durmió como de cabeza. Escúchame, Ana, Ajá, te hago una consulta. sí. Cuando vos veías todo eso, ¿qué pensabas? ¿Ella dormía Ujú. al revés en la posición en la cama y en donde tendría que ir su cabeza Exacto. puso la Biblia? ¿No le preguntaste algo vos por qué hacía eso? Ajá. No le pregunté porque ella estaba como en un ritual. O sea, eso era un ritual. Aparte, estaba vestida de negro. El hábito que ella tenía cuando ella se puso la pijama, digamos, era negro. Y a mí me llamó mucho la atención y yo sentía algo negativo. A mí me parecía súper extraño. Y luego ella dormía boca arriba con las manos sobre el abdomen. Al ver todo eso a mí me pareció extraño, pero yo estaba tan cansada que me acosté a dormir. Y como a eso de las 10 de la noche empezaron a salir murciélagos en la habitación y empezaron a pasar por sobre encima de mí. Me tapé con las sábanas para no ver, porque sentís como un escalofrío muy fuerte cuando empiezan a pasar esas cosas. Es así como te da frío, pero sentís calor y empezás a sudar frío del miedo. Esa fue la primera noche. ¿Es normal que en esa habitación puedan salir murciélagos? ¿Puede haber murciélagos dentro Es de ese normal. refugio? Puede ser normal, fíjate, porque la verdad es de que era un lugar en el medio de la noche, entonces podían haber ese tipo de animales. Pero lo raro era que estaban adentro de la habitación. En algunas especies, hay algunas especies de murciélagos que sí viven en los techos de las casas. Pero a mí me dio mucho miedo por el comportamiento de la monja y por lo que estaba sucediendo. Claro. Al día siguiente empezamos a dar la prédica, o sea, nosotros teníamos que ir de casa en casa a hablar con las familias y a hablarles de Dios y a contarles por qué era bueno ser misionero y así. La idea a mí me gustaba mucho, pero cuando ella daba la palabra, cuando ella leía la Biblia, ella se reía irónicamente. Entonces mostraba una sonrisa en su semblante como en son de burla. Y cuando yo la veía y yo la escuchaba a ella decir todo este tipo de cosas, a mí me parecía extraño. Y lo peor de todo es que el joven teólogo que estaba a la par de ella, siempre lo tenía a la par de ella, estaba como fijo, como oído, con la mirada hacia la nada. Y se daban cuenta que yo me daba cuenta y no sé por qué a mí no me podían afectar. Era muy raro. Pero yo cuando veía eso, ella se daba cuenta de mi energía. Ese mismo día en la noche, volvimos a dormir en la misma posición de siempre. Ella seguía siempre haciendo ese ritual. Se paraba a los pies de la cama, ponía la Biblia, luego se acomodaba de manera así como rara, súper extraña, y dormía boca arriba con las manos en el abdomen, siempre vestida de negro. Ese día pasaron cosas mucho más extrañas. Ajá. Yo me desperté porque habían ruidos en la ventana. La ventana daba a un pasillo y la luz estaba encendida. Vi la silueta de alguien caminando a través de la ventana. Y juro que ahorita se me está erizando la piel solo de recordarlo, porque era la silueta de ella. Era la silueta de la monja pasando por la ventana. Me volví a tapar con las chamarras y agarré mi rosario y empecé a rezar. Empecé a orar y a orar y a orar y le pedí a Dios que por favor eso terminara. Sentía mucho miedo y me quedé dormida. Ana, Al día siguiente... te quiero preguntar esto antes que avances. Supuestamente la monja tendría que estar descansando en su cama. Ajá, Bien. exacto. ¿Y vos veías que el cuerpo de ella estaba ahí descansando y también veías que pasaba por la ventana? Exactamente así. No. ¿Y no podía ser otra monja la que pase por ahí? Habiendo tantas monjas en el lugar. Éramos solo 3. Es que nos dividieron a todos. Claro. Y nos mandaron a pueblos diferentes. Ah, estaban divididos por pueblos, claro. Ajá. Y éramos solo 3. La monja, el joven estudiante de teología Sí. y yo. Y la casa quedaba en medio de la nada.
No teníamos vecinos, no teníamos nada, porque el vecino más cercano estaba a 100 metros. No, estoy sorprendido. Sí. Vos veías al mismo tiempo las dos monjas. ¿Y qué pasó al otro día? Bueno, al día siguiente era miércoles. Ese día miércoles tuvimos actividades con los niños y ella no quería que yo me acercara a los niños. Ella me estaba como haciendo de lado. No quería que yo estuviera cerca de ellos y empezaba a hablar raro. Empezaba a decir oraciones muy extrañas con la Biblia en la mano. Y cuando yo la veía, porque yo ya estaba como en posición de defensiva con ella, porque tengo un carácter un poco fuerte, entonces cuando yo me enojo y pierdo la paciencia, es así como, basta. Entonces ella empezó a hablar cosas extrañas y ese día no comió absolutamente nada y lo dejó como muy raro todo en su habitación. Ella tomó una ducha, luego empezó otra vez a hacer ese ritual y se tapó completamente. Ese día se tapó completamente. Así se durmió. Escúchame, Ana, ¿por qué tenían mala relación ustedes dos? ¿O por qué decís que estabas muy enojada con ella, te mostrabas muy enfadada? ¿Ustedes no hablaban nada durante el día? ¿Eran las únicas 3 personas? ¿O con tu compañero que hablabas? Sí, éramos... Esto es algo muy extraño porque el joven, él no me dirigía la palabra. No. Él no podía hablar conmigo. Él estaba como oído. Siempre estaba a la par de ella y nunca quería estar hablando con nadie más. Con nadie, absolutamente nadie. Eso era muy extraño también. Muy extraño, muy extraño. Ese día miércoles en la noche no pasó nada. Ese día dormí tranquila. Luego, el día jueves, ese día supuestamente se iba a celebrar una misa. Iba a venir un padre a celebrar la misa al pueblo. Lo llamaron y todo y el padre no pudo llegar. Y la monja se ofreció a dar la misa ella. Entonces ella empezó a dar la misa a las 3 de la tarde en punto. Y no les voy a mentir, esto es algo que de verdad fue increíble. Pero todo se empezó a mover. Ella dando la misa, todo se empezó a mover alrededor. Los papeles, habían como cuadros de Vía Crucis en las paredes de la iglesia y se empezó a mover todo. Y la gente bailaba y brincaba y se volvía loca y ella sonreía. Es que fue algo horrible, horrible, horrible realmente. Ella se reía estando en el altar y el otro joven, el joven estudiante de teología, estaba sentado a la par de ella del lado derecho. Pero ¿por qué decís que la gente celebraba y bailaba? ¿Qué creían ellos? No sé. Estoy segura que eso jamás le he buscado explicación y eres la primera persona que me lo pregunta. Eres la primera persona que me lo pregunta. Pero, a ver, esa misa que ella da, ¿es una misa tradicional que también hubiese ofrecido el padre, el cura, si hubiera estado ahí? ¿O era más que una misa, algo como si fuera un ritual delante de las personas? Siento que fue como un ritual. Digamos que ella estaba dando la misa, pero algo estaba haciendo allí para que todo se moviera. Es que se movían los papeles, se movían los cuadros del Vía Crucis, ella se reía frente a todos, una sonrisa malévola, macabra enfrente de todos, y las personas brincaban, aplaudían. No era una misa católica normal, era una locura. Realmente, locura. ¿Las palabras que ella expresaba, vos las entendías? Sí, las entendía perfectamente. ¿Pero y qué decía? ¿Hablaba de Dios? Ella hablaba en español, en un lenguaje perfectamente entendible, sí, ¿verdad? Pero es que lo extraño era que yo estaba parada en medio de la gente y dándome cuenta de toda esa energía que se estaba desarrollando en ese lugar y ella no podía afectarme. Es que no podía afectarme y eso era súper extraño. Pero este no es el final. No, claro. Ese mismo día, cuando yo ya no pude soportar más el ambiente adentro de esa iglesia, me salí
me salí y me quedé sentada en una de las banquetas esperando a que todo terminara. Cuando todo el mundo salió, ella salió de último de la iglesia. Y cuando ella salió, se me quedó viendo fijamente. Yo estaba sentada en la acera, en la banqueta. Y cuando ella salió, se quedó parada frente a mí, viéndome fijamente. Yo no le dirigí la mirada y luego siguió su camino. Antes que se vayan directamente de la iglesia, antes que termine ese momento, Ajá. te quiero preguntar, ¿ella en sus palabras Sí. hablaba de Dios? En lo que imagino que podía llegar a ser una misa, ¿hablaba de Dios, hablaba de Jesucristo, de algo? Y al mismo tiempo se movían Sí. los papeles, los cuadros, esas cosas. Sí, exactamente, sí. Sí. Y es que todo era como una burla, no sé si me entiendes, es que si lo pudieras ver desde mi mente. Claro, sí, porque Sí. es tan sorprendente lo que estás contando que es un poco difícil de imaginar, o por lo menos no difícil, sino de terminar de interpretar todo lo que viviste ahí, Exacto. porque realmente es súper particular. Aparte, nos llama a todos acá poderosamente la atención que pareciera que Sí, este muchacho que te acompañaba, más todas las personas, estuvieran como en un trance, todos dormidos o todos bajo algún efecto extraño del cual vos estabas aislada del resto. sí, exacto. Yo creo que porque ella se daba cuenta que yo podía saber de sus malas intenciones. Y vos ahí no tenías cómo, tenías un celular, calculo, o no sé si se podía, pero no tenías cómo preguntarle a alguien, contarle esto a alguien, a otra monja, no sé. Teníamos señal, ¿En todo el pueblo? no teníamos señal en todo el pueblo. Estaban incomunicados, esto es de película, ¿eh? Esto que me estás contando es de película porque estaban incomunicados. ¿Cómo es ese lugar exactamente? ¿Cómo se llama? Se llama Las Cuaches, se encuentra en la Libertad Petén de aquí en Guatemala. Las Cuaches en Son 2 lagunas Libertad. en Libertad Petén, Petén con P. Bueno, es un lugar fantástico, te pregunto el nombre como para poder googlear y saber, por lo menos, ver algunas imágenes porque me estás contando que estaban aislados de todos en la Pues, distancia y en las conexiones. Puedes buscarlo, tal vez está en Google. Te vas a dar cuenta que es un pueblo remoto. Claro. Pocas casas, casi no hay carros. Es muy, muy aislado. Sí, acá lo estamos viendo, ya. Las Cuaches en Libertad Petén, Guatemala. ¿Sí? Ahí estamos viendo, y es tal cual lo describís, Sí. algunas lagunas, campesinos. Sí, se nota. Es más, estamos hasta viendo gente como lavando la ropa en una laguna, en el río. Ajá. Sí, impresionante las imágenes. ¡Wow! Sí. Ahora estoy empezando a interpretar el aislamiento que tenías viendo las imágenes, y cualquier oyente puede hacerlo conmigo también, con solo googlear el nombre. Claro, estoy viendo personas que viven prácticamente en chozas y que lavan la ropa en el río. Ujú. Ahora entiendo por qué estabas incomunicada Sí. también, porque yo digo, esto que estás viviendo vos se lo tenías que contar a alguien. Pero claro, no se ven antenas de celulares ni nada por el estilo, ni celdas en las que puedan conectarse y estar comunicados. Es impresionante. Es impresionante, sí. Así como lo describís. Discúlpame que te haya interrumpido todo este momento, No, pero hay para cosas nada. que son increíbles porque realmente es de película esto. ¿Y qué pasa luego que se retiran de la iglesia? Bueno, luego de que ella me vio fijamente, fuimos a cenar, ¿verdad? Y comimos y todo bien. Yo me fui a bañar, nos empillamamos de nuevo y la misma cosa, ¿verdad? A dormir todos. Ella igual, la misma rutina de siempre, la Biblia en los pies de la cama, durmiendo al revés, boca arriba, túnica negra. Yo me dormí, tenía un reloj de muñeca. Ese día me dormí con mi rosario en la mano Claro. y totalmente cubierta con la chamarra, ¿verdad? Con la sábana. No podía dormir, había mucho calor, empecé a sentir mucho calor, pero era un calor súper intenso. Empecé a sudar y a sudar y a sudar. La sábana estaba completamente húmeda del sudor y a eso de las 12 de la noche me destapé. No sé, ahí sí creo que pudo afectarme su energía
ahí sí estoy segura que me logró afectar porque fue cabal. Justo yo vi mi reloj de muñeca, me quité la sábana de la cabeza, volteo a ver a la ventana y era la silueta de la monja en la ventana, parada fijamente, sí, parada fijamente en la ventana y no se movía, y la volteo a ver y está acostada en su cama. Impresionante. 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 Me dio tanto miedo, sí, me dio tanto miedo que me salí de la habitación, no pude más. Agarré mi chamarra, agarré mi rosario, mi teléfono y me salí. Y me quedé sentada en la acera, afuera de la habitación. La habitación daba al patio, ¿verdad? Porque ahí las casas pues tienen ese diseño en donde los cuartos siempre dan hacia la calle, hacia afuera. Entonces yo estaba sentada en la acera, me tapé con la chamarra y empecé a rezar. Empecé a orar de nuevo con mi rosario y empecé a orar y a orar. De repente empezaron a aparecer abejas y se llegaron a morir a la par mía. No. Todas las abejas. No puede ser, es impresionante. Sí. No puede ser, increíble. Es impresionante. Todas las abejas empezaron a llegar y se llegaban a morir a la par mía. Una mariposa se llegó a morir a la par mía y de repente un montón de murciélagos empezaron a salir y se pasaban por todo el pasillo, Yo me cubrí completamente y empecé a rezar y dije yo, por favor, me quiero quedar dormida porque ya no podía con tanto miedo, es que tenía mucho miedo. Como a eso de las 2 de la mañana seguía sin poder dormir, no podía dormir. En eso hubo un momento en donde yo me acosté en el piso con mi chamarra y cabal mi cuerpo quedó justo enfrente de la puerta de la habitación. Entonces yo estaba como en posición fetal durmiendo de espaldas a la puerta y a las 3 de la mañana con minutos, porque ni siquiera puedo decir una hora exacta, fue a las 3 de la mañana con minutos, ella abrió la puerta y yo pegué el grito de mi vida, pero grité como que se me hubiera salido el corazón al verla, y la vi fijamente tirada en el piso a sus pies, ella desde arriba viéndome, riéndose de mí, y yo comienzo a llorar mucho, a pegar gritos de miedo, y de repente sale el joven estudiante de teología. Sí. De repente sale el joven y solo me mira tirada en el piso, así como cualquier cosa, y se regresa a su cuarto y no dice nada. Y la monja se da la vuelta, me cierra la puerta y no dice nada. Me quedé durmiendo toda la madrugada. Bueno, ni dormí, me quedé afuera toda la madrugada. Y allí finaliza la historia porque me rendí, no quise terminar el voluntariado. Fue el shock de miedo que agarré mis cosas esa mañana a las 6 de la mañana, antes de que ellos se despertaran, y me fui. ¿Cómo te fuiste de allí? No pude. A jalón, a ride. Caminando, a dedo, claro, como decimos acá, a dedo. ¿Y a dónde volvés vos? ¿De allí hasta dónde te transportás? A mi casa. Derecho a tu casa fuiste. Bueno, sí, primero para poder llegar allí, pasé por 1 hora más o menos de camino hasta llegar a un lugar que se llama La Libertad Petén, que es el pueblo central, digamos. Sí. Ahí tomé otro bus, ahí tomé ya un transporte público que me llevara al centro, a la cabecera departamental que se llama Flores. Llegué a Flores Petén y de Flores agarré un bus que me llevara a Cobán, a mi casa. Llegué como a eso de las 8 de la noche, más o menos. Yo calculo que habrás conocido más personas de ese voluntariado, intuyo. No que hayas convivido, pero sí conocido a alguien más que lo haya hecho o que lo haya transitado, alguna otra monja. ¿Pudiste hablar esto con alguien de confianza? Sí. Para ser honesta, yo no le quería contar ni siquiera a mi abuela, que era la que tenía el contacto con estas monjas. Claro. Porque sabía perfectamente que no me iban a creer. ¿Cómo es que no sentiste la confianza suficiente de contarle esta historia a tu abuela?
como hoy lo estás haciendo con nosotros. ¿Qué pasó? Bueno, yo no confiaba en contarle a mi abuela porque si yo le contaba, ella iba a creer que yo era la loca de estar sintiendo esas cosas porque ella tenía contacto directo con las monjas vicentinas. Claro. Entonces, por eso es de que yo evité contarle a ella. Uh-huh. ¿Y vos qué pensabas que podía llegar a ocurrir si le contabas? ¿Simplemente no creerte? ¿Nada más? Que no me iba a creer y a la única persona a la que le podía contar era a mi mamá. Y de hecho, algo muy extraño es que lo último que supe de la monja es que ella hizo un viaje al Vaticano. Al Vaticano. Y lo supe porque me mandó un regalo con mi abuela. A ver, esta monja tan extraña, Uh-huh. ¿no te habla prácticamente en la estadía? ¿Te destrata? ¿Te hace sentir súper incómoda? Pero te manda después un regalo. ¿Qué te mandó? Uh-huh. Sí, me mandó una virgen fosforescente, me recuerdo que era. No quise aceptar el regalo, realmente no. Creo que fue como en son de disculpa por lo ocurrido, pero realmente a mí no me dejó una experiencia en la que yo pudiera decir, lo acepto. Claro. Quizá tenía energía negativa o algo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y dónde terminó esa virgen? La verdad es de que solo se la di a mi mamá. Le dije que ella viera qué hacer con ella. Uh-huh. Por Dios, por Dios. Qué personaje extraño esta monja, ¿eh? Qué personaje extraño. ¿Cómo era su nombre? Uh-huh. Amadita. Amadita. La monja Amadita. Uh-huh. ¿Ella actualmente está con vida? Sí. ¿Sabes ese dato? ¿Terminó en el Vaticano? No lo sé. Sí, ella terminó en el Vaticano. Porque mi abuela me contó que ella se iba a ir. Creo que ella quería que yo lo supiera. Yo creo que ella quería que supiera que ella se fue porque yo sabía que ella estaba poseída. ¿Vos asegurás que ella estaba poseída? Entonces, sí. Ajá. Entonces creo que por eso, porque yo me di cuenta. ¿Vos te jugás en decir que para vos ella tenía algo en el cuerpo y que en un momento lo notó? Sí. Y por eso ella se va al Vaticano. Es como que se retira de lo que hacía en estos emprendimientos. Como que entró en razón. Como que ella en algún momento aceptó algo que le estaba pasando y por eso hizo su retiro hacia el Vaticano. Se fue. Qué increíble. Nos deja un montón de conjeturas, de preguntas dando vuelta en nuestras cabezas que puede llegar a tener 1000 disparadores. Pero esa es tu sensación, esa es tu historia, esa es tu conclusión y es la verdadera. Es la que vale porque la única que lo vivió allí en cuerpo y mente fuiste vos y la que también lo sufrió. Por eso, como siempre, te acompañamos y te queremos decir gracias por confiar así en nosotros y en nuestros oyentes. Algo que te costó muchísimo contárselo a tu abuela, lo contaste aquí en nuestro mundo. Así es, muchas gracias a ustedes de verdad por permitirme sacarlo de mi corazón, porque realmente era algo que quería contar. Ana, te mandamos un beso muy grande desde Argentina y desde cualquier parte del mundo hacia Guatemala. Y te deseamos que te cuides mucho. Gracias, igualmente para ustedes. Hasta luego. Algunos de ustedes la habrán podido sentir un poco más incómoda que otros, pero indudablemente lo increíble ha estado presente hoy en nuestros oídos. Todo tan extraño. La relación de esa monja que podríamos llamarla del mal, no hay dudas. El destrato para con nuestra protagonista, su desdoblamiento corporal, esa misa ritual que llevó adelante y ni hablar esto de dormir al revés, con la Biblia en su almohada, tocando los pies y su cuerpo ubicado de esa forma tan extraña a la hora del descanso. Algunos pueden llegar a pensar como nuestra protagonista de una monja poseída, pero sin lugar a dudas no era una monja del bien. A la distancia abrazamos a Ana Paula, que ha confiado de una forma enorme en nosotros, mucho más que en su familia, para sacarse ese peso de encima y poder contar su caso real. Cualquiera de ustedes, ya saben, están invitados también a hacerlo. Nos alimentamos de estas historias que tanto nos gustan escuchar y que siempre, desde nuestro episodio número 1, allá en los años de radio, siempre fueron basadas en hechos reales, donde la ficción para nosotros no existe. Así que si tenés algo para contarnos, podés escribirnos martesdemisterio@gmail.com
o bien buscarnos en redes sociales. Martes de Misterio, en cualquier plataforma. Martín de Radio, mi cuenta personal en Instagram. Y a través de un mensaje privado ya se ponen en contacto con nosotros. Vamos a estar esperándolos a todos, a todas, porque no sabemos dónde está el fin de nuestro universo. El próximo episodio seguramente nos unirá y esperemos estar a la altura para saciar su sed del misterio, de lo esotérico, del terror también. Mi nombre es Martín Echevarría y esto fue, una vez más, Martes de Misterio. Muchas gracias. Muy buenas noches. A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio.